Hola amigos, bienvenidos. Para Antoine Griezmann no hay duda al momento de decidir entre seguir un juego de fútbol o uno de la NBA, el deporte ráfaga encabeza sus preferencias. El campeón del mundo con Francia en el pasado Mundial de Rusia no recuerda con exactitud cuándo lo atrapó el baloncesto, pero reconoce que uno de los responsables de este gusto es su entrañable amigo Carlos Vela, quien lo contagió durante los tiempos que compartieron en la Real Sociedad, cuando el mexicano hablaba todo el tiempo de resultados y jugadores en el vestidor del equipo donostiarra. El deporte en sí mismo, el espectáculo en los tiempos muertos, la presentación de los jugadores o sus festejos después de un doble o un triple, todos son factores con los que el jugador del Barcelona logra olvidarse un poco de lo suyo para disfrutar al máximo con otro deporte, como lo compartió en una entrevista exclusiva con ESPN-FC. Mi equipo favorito es, donde está Derrick Rose, ahí estoy a tope con él. Y si no, en el oeste, los Rockets. Y los Warriors me gustan porque está D'Angelo Russell, dice el jugador francés, quien ha pisado varias duelas de la NBA para cumplir con un reto personal que se ha autoimpuesto. Yo quiero hacer todos los pabellones de la NBA, da igual si tengo que ir a Memphis o a Utah. Quiero hacerlos todos. Es un objetivo. Entonces, vamos poco a poco. Con los españoles hablo, a veces también con los franceses, con Russell, por Instagram, con Isaiah Thomas. Intento hablar con ellos, primero para decirles que aprecio lo que hacen, que me gusta, y para seguirles también. Griezmann comenzó tarde con su afición por la NBA, no hay un nombre que lo inspire, sin embargo, sí se ve reflejado en uno de sus jugadores. Jugadores, que me han inspirado diría que ninguno porque empecé tarde, a ver la NBA, pero tengo mucho respeto por Isaiah Thomas, por la altura que tiene, por lo que hace en esta liga y también por lo que ha hecho en Boston. El campeón del mundo tiene una pequeña cancha en casa, donde practica sus tiros y entrena, reconoce que de haber sido jugador en las duelas, le habría gustado ser James Harden, por su estilo elegante y porque lo hace ver todo fácil sobre la cancha, o Isaiah Thomas, por su altura y estilo de juego. Empapado de la actualidad del baloncesto, Griezmann comparte su opinión sobre la carrera del astro argentino Manu Ginóbili, quien se retiró. Increíble. Ha ganado mucho. Era un jugador importante e histórico para San Antonio y seguro que sí ha sido un ejemplo para muchos que han empezado en el básquetbol. Siento, mucho respeto por lo que ha hecho. Griezmann no disimula y responde con un categórico muy bueno: la mayoría de mis compañeros futbolistas son malos y tiran ladrillos. El campeón del mundo se toma con mucha seriedad su gusto por el deporte ráfaga y se empeña en aprender a jugarlo. Se entusiasma al mencionarle el nombre de Usain Bolt, quien después de dejar una brillante carrera en las pistas ha incursionado ahora en el mundo del soccer profesional. Sí, ha empezado a jugar al fútbol. Y no era Jordan el que empezó en el béisbol, pues, cuidado, si hay una franquicia que me quiera, aquí tienen un tirador, comentó. Griezmann reveló que entre Eden Hazard, Paul Pogba, Christian Pulisic y Carlos Vela, el mexicano es quien mejor juega sobre una cancha de básquetbol, y que no se la pensaría para enrolarse con él en un equipo. Es tal su gusto por la NBA, que cuenta con una importante colección de camisetas. Tengo muchas. Tengo un amigo en la NBA que se llama Kent, intentamos hablar en inglés porque yo no domino el idioma. Intento robarle camisetas. Me gustan las auténticas, no las otras, me gustan las que se ponen mis jugadores y tengo muchas. Todavía no en esta casa porque me voy a cambiar, pero sí que voy a hacer como un museo de todas las camisetas que tengo. Pero la más importante es la de Rose. ¿Por qué tu predilección por Rose? Por cómo juega, me ha gustado mucho y luego por desgracias que tuvo, las lesiones, entonces le cogí más cariño. La primera vez viajé a Chicago, gracias a Nikola Mirotic tuve entradas y pude ir al centro de entrenamiento. Ahí no me le crucé, pero fui solo por verle a él. Luego fui a New York y, gracias a Kent, de la NBA, me lo encontré. La verdad es que ha sido un sueño. Es tal su admiración por el jugador de Minnesota Timberwolves que Griezmann no duda en revelar que, si pudiera elegir entre varias opciones, pasaría con él todo un día.
Y con James Harden, agregó. A James Harden no le conozco. Por eso voy en diciembre a ver si me lo puedo encontrar y pasamos un ratito juntos. Y si no, uno que me gusta de la NBA es LeBron James, por todo lo que representa. Creo que es una gran imagen de la NBA y de los deportistas. Y luego a Odell Beckham Jr., de la NFL, finalizó.